En el vídeo de hoy vamos a analizar la Extreme Motion y además, como sé que a muchos os interesa, la voy a enfrentar con la Delta Motion. Así que vamos a ver qué diferencias tienen ambas palas en pista y si nos gusta más una u otra. Pues primero, como siempre, vamos a ver un poquito las características técnicas de la Extreme Motion y tengo aquí la Delta Motion que comparte un montón de características con la nueva Extreme, pero tiene alguna diferencia que creo que es reseñable. Si nos centramos un poquito en ambas palas, en cuanto a los materiales, utilizan el mismo, utilizan en la superficie de la cara de la pala un tejido híbrido entre fibra de carbono y fibra de vidrio y ambas montan la Power Foam en su interior. En lo que sí que tienen alguna diferencia es en la forma, que tienen forma de diamante, pero sí que es verdad que este año en la línea Extreme se ha modificado un poquito los cantos de la pala y lo que también se ha modificado es el patrón de agujeros, que como podéis ver es bastante diferente. Este año en la zona central el diámetro es mucho mayor y conforme nos vamos alejando del centro se va estrechando un poquito, es un poco más pequeño. Y otra de las diferencias es el rugoso, que es bastante similar, es un rugoso 3D, pero este año es un pelín menos marcado y sobre todo creo que está un poquito más esparcido. Yo creo que abarca un poquito más toda la pala. ¿Qué diferencias tienen también más? Pues el corazón de la cara de la pala, que como podéis ver en este caso tiene unas aletas en la parte de abajo. En cuanto al tamaño de su puño es el mismo, pero el tapón aquí sí que se ha modificado. Como podéis ver, aquí tenemos el tapón blando que incorporan las nuevas palas de Head. En cuanto a su balance y peso, pues como ya sabéis, en las enfrentadas me suele gustar hacerlo con palas muy parecidas para que se puedan notar diferencias con el mismo peso y balance, y en este caso ambas tienen un peso de salida de 360 gramos y en nuestro caso tienen ese peso, 360 gramos, no le hemos puesto, como podéis ver, ningún grip y ambas llevan el protector de serie. Y en cuanto a su balance, un balance medio alto, más alto que medio, 269 milímetros nos han dado las dos. Así que una vez que hemos visto las specs, voy aquí con Ángela que me tire unas cuantas bolas para ver cuál nos gusta más. Bueno, pues comienzo con la Delta Motion en fondo de pista, que es una pala que la verdad que se mueve muy ágil, son 360 gramos. El balance que tiene, sí que es cierto que es un balance alto, o sea que aquí no es que sea muy exigente, pero no es una pala de control, es una pala más polivalente, más de potencia. Y en cuanto a su punto dulce, pues funciona muy bien. La salida de bola que aporta, pues es una salida que a velocidades bajas está muy bien. En un ritmo alto ahí sí que se puede descontrolar un poquito más, pero aquí en fondo de pista, para ser una pala con forma de diamante, funciona bastante bien. El tacto de la pala es un tacto medio y cuando quieres acelerar, sí que aquí en continuación de punto se nota que la bola no sale tan rápido como me gustaría de la pala, pero va bastante bien en fondo. Aún así, vamos a ver ahora la Extreme Motion. Ya estoy aquí ahora con la Extreme, tocando las primeras bolas. Y aquí en fondo, pues al igual que la Delta, es una pala muy manejable, se mueve muy bien. El balance, pues como os dije en las specs, es el mismo entre una y otra. Entonces, pues es una pala con un balance alto que bueno, no se mueve nada mal. El punto dulce está fenomenal, es un punto dulce que se siente amplio aquí en fondo, es difícil tocar la bola mal. Y en cuanto a la dureza, sí que la noto un pelín más dura que la Delta Motion. Me parece que sobre todo cuando tocas en el punto dulce es como un pelín más rígida y sobre todo se siente que el tacto es más seco, más controlable. Así que esas son mis impresiones aquí en fondo, sobre todo con una bola a una velocidad normal.
Ahora vamos a ver con el bote pronto y tirando un poquito chiquita, en un ritmo alto, a ver qué tal funciona. Con un ritmo rápido, con el bote pronto, aquí sí que me mejora un poco las sensaciones de la Delta Motion. Me parece como que la bola me sale más rígida y un poco más seca de la pala. Este era uno de los puntos en los que la Delta Motion me parecía que perdía un poquito de prestaciones, pero esta en cambio, la verdad que me está gustando mucho con el bote pronto. Me parece que se controla bien la bola y además no se la come mucho. A ver con chiquita, a ver qué tal va, a un ritmo lento. A ver ahora bajando la velocidad de la bola. Pues bajando la velocidad, si cabe, me parece que va muy bien. Aquí sí que se aprovecha el que tenga un tacto más medio. Igual es medio y un puntito más, medio duro, pero está muy bien, está muy bien. Y tocando en el punto dulce, la verdad que se comporta razonablemente bien en fondo. Voy a ver ahora en red a ver qué tal, pero aquí en fondo yo creo que me quedaría con la Extreme antes que con la Delta Motion. Me parece que ha mejorado un poquito. Bueno, pues ya os he dejado mis impresiones de ambas palas en fondo de pista y aquí en el enfrentadas, si tuviera que quedarme con una, yo creo que me quedaría con la Extreme Motion. Son parecidas, son bastante parecidas, utilizan los mismos materiales, pero creo que el cambio de patrón de agujero y el tapón también se nota. Se vuelve una pala un poquito más cómoda, yo creo que da un poco más de salida a velocidades bajas que la Delta Motion, aunque claro, esta tiene algo más de tiempo, pero bueno, ambas tienen uso y creo además que cuando impactas en el punto dulce se siente un pelín más rígida, como que te da un poquito más de control. Vamos a ver su comportamiento en red. Bueno, vamos a ver impresiones de la Delta Motion aquí en red. Estoy continuando el punto con Ángel para poder cambiar un poquito velocidad tanto en volea y en altura, si me viene la bola un poquito más firme. Y bueno, aquí la verdad que es una pala que, al igual que os he dicho en fondo, es muy manejable y a esta velocidad se nota muy cómoda, aporta una buena salida. El rugoso no está nada mal, es un rugoso que está bastante bien. Si la bola os viene un poquito más rápida, como ahora que me está tirando Ángel, pues aquí sí que se puede perder un poquito el control y además se nota que la bola se queda un pelín más pegada a la pala, pero en líneas generales una alternativa muy completa en red. Aquí en red con la Extreme, ya de inicio noto que la bola sale más seca de la pala. En cuanto a reactividad de goma, están muy similares, pero sí que es cierto que se nota un poquito más seca. El rugoso pues se nota muy similar, muy parecido, prácticamente igual. No es tan marcado como el de la línea Delta, pero creo que funciona bastante bien. Al estar un poquito más repartido, aunque no es tan marcado, funciona muy bien. Aporta buen efecto en volea. Y la salida de bola de la pala y el balance, pues es una pala con un balance altito, por lo que pues en volea va a funcionar muy bien. Vamos a ver ahora en un ritmo un pelín más alto, a ver en bloqueo. La rigidez de la que hablábamos ayuda en las situaciones de bloqueo a que la bola no se descontrole mucho. Si ponéis la mano dura, la bola va a salir bastante firme hacia fondo de pista.
Vamos a ver la volea tipo dejada, a ver qué tal va, que es una pala que en situaciones de velocidad media funciona muy bien. El efecto que transmite también está bastante bien, así que una pala que con la dejada va bastante bien. Bien, en volea ofensiva también va bastante bien. Aquí, al igual que en bola rápida, el que sea un poquito más rígida ayuda. Bueno, pues ya he probado las dos en volea, al igual que en fondo de pista, y en los enfrentadas suelo hacer en red bolas de control, que creo que en esta situación, ostras, las dos me han gustado mucho. Me parece que tienen muchas similitudes y no se nota mucha diferencia. Igual a una velocidad baja, el que la goma no sea tan rígida en la Delta Motion hace que igual transmita un poquito más de comodidad, y por ese detalle me voy a quedar con la Delta Motion, pero en red bolas de potencia aquí claramente me quedo con la Extreme Motion. Me parece una pala que ha ganado en rigidez, creo que el cambio de patrón de agujeros y de diámetros funciona muy bien, y yo creo que con bola ofensiva además va fenomenal. Vamos a ver ahora con bolas altas, pero por ahora yo creo que va ganando por un poquito la Extreme a la Delta. Estoy ya con el juego aéreo, con la Delta, a ver qué tal responde. Es una pala que con la bandeja a mí personalmente me gusta bastante, y acelerando la bola sí que aquí noto que puedo perder un poquito el control de la bola, pero bueno, una vez que te acostumbras va razonablemente bien. O sea que aquí el balance ayuda a que funcione bien. Vamos a ver con el rulo un par más. Vale. Y último remate. Muy bien, pues una pala que en situación de bola alta gana prestaciones. Va bien. El puntito negativo igual está en víbora, que aquí sí que se pierde un poquito el control, pero con el remate va también bastante bien, tanto con el listado como con el por 3. Bueno, al cambio ahora con la Extreme Motion, pues tengo unas sensaciones bastante similares a las que tenía con la volea. Me parece que cuando quieres jugar un poquito más rápido te da un pelín más de salida y un poquito más de rigidez, y cuando quieres jugar lento, igual aquí se pierde un pelín de salida a comparación con la Delta, pero va también muy bien. Voy a acelerar 2. El rugoso sí que le noto un poquito más con la víbora. Me parece como que le da un pelín más de efecto a la bola. Vale, una rápida. Vamos ya con la parte de los remates. Con el rulo, el sentirla un poquito más seca ayuda a que te dé como un poco más de seguridad. Y el rugoso, al igual que con víbora y bandeja, va muy bien.
Vamos a ver con el remate, que la verdad que me parece que despide mucho la bola y no se la come tanto como en el caso de la Delta. Bueno, ya estoy aquí con Ángel para finalizar en cuanto a mis impresiones de la Extreme Motion en bola alta, en juego aéreo. Con el remate me ha parecido que va muy bien. Es una pala que no me esperaba que se sintiera excesivamente progresiva y la verdad que me ha sorprendido. Me parece que con el remate, tanto con el liftado como con el plano de potencia, va muy bien. Así que en el juego aéreo igual también me quedaría con la Extreme Motion y no con la Delta. Y como tengo aquí a Ángel, pues le voy a preguntar un poquito, que él ha estado conmigo cambiando un poco las palas mientras me tiraba bolas. Hoy no tenía lanzabolas, tenía a Ángel, que me gusta más porque así le puedo preguntar en los enfrentadas qué tal van las palas. Y Ángel, cuéntame, ¿has notado mucha diferencia entre la Delta y la Extreme? La verdad que sí, pero no. Es una cosa un poco rara porque a mí ya la Delta me gustaba mucho. Es una pala que me parecía que iba muy bien en los aspectos del juego. Sí, la verdad que ahora que lo dices, yo tengo bastantes alumnos que juegan con ella y mucha gente dice que es una pala que de tacto medio puede ser de lo mejor en cuanto a potencia y luego es una pala súper completa. Este año igual a lo mejor una de las dos seguramente estará en mi top de palas completas. Es la misma pala, pero me parece que te da un poquito más de control en los momentos en los que lo necesita. Es un pelín más rígida y por arriba me parece que saca muchísima potencia, la verdad, en comparación a esta. No sé por qué, pero me da una sensación... Claro, igual también la Delta tiene un poco más de uso y eso hace que también igual tenga un pelín menos de salida de bola. Ya la goma no se siente tan reactiva, aunque en reactividad me ha parecido que están a la par, sobre todo en situación de volea. Cuando la bola no viene muy rápida, me parece que con ambas os va a dar muy buena salida, o sea que funcionan bastante bien. En un ritmo alto, aquí sí que la Delta era uno de los puntos un poquito negativos de la Delta, que perdía un poquito la Delta Motion el control de la bola y se la comía un poquito en velocidades altas, pero dos opciones que creo que están fenomenal. A ver, a mí personalmente me ha gustado más la Extreme, pero bueno, la Delta también es muy buena opción, además contando que ahora estará en un precio más bajo. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os sirva de ayuda y que os aclare las dudas que teníais entre si os pasáis a la Extreme Motion o os quedáis con la Delta o os la compráis ahora a un precio más bajo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.